Primeros días ya de la campaña, ¿cómo la estás observando? ¿Cómo la estás viendo? Usted tiene su propia interna, por supuesto, su propio desafío electoral, pero siempre con el norte, imagino, de tener la mejor propuesta para los cordobeses. Bueno, sí, Martín, dos cosas. Primero, no veo que la gente esté observando la política y lo bien que hace. La gente está con problemas que la angustian muchísimo. Está con hambre porque se ha chocado la economía al margen de las consecuencias propias de una pandemia. Las acciones que el gobierno nacional tomó, no quiero politizar el tema, ponen a la Argentina en el lote de los países con mayor caída de su actividad económica, crecimiento del desempleo, crecimiento de la pobreza, la indigencia y un cierre estrepitoso de pymes y comercios. Y por otro lado, la gente está con miedo, miedo por lo sanitario, claramente, porque es una historia que es de nunca terminarse, y en las grandes ciudades miedo por el crecimiento de la delincuencia. De manera que no está viendo la política, es lógico, no lo dramatizo, lo va a hacer porque la gente ya no come vidrio y sabe votar, y unas horas capaz antes del domingo 12 va a despedirse. Y lo segundo para decirte este contexto es que yo personalmente estoy a gusto con que tengamos unas PASO. Porque viste que hay una mirada tipo crítica, Cambiemos tiene 4 listas, para eso se hicieron las PASO, para que la gente con su voto ordene las precandidaturas. Criticábamos las listas sábanas, criticábamos las estructuras partidarias que armaban listas de espalda a la gente, criticábamos cuando las listas la armaban de Buenos Aires, Cambiemos peleó para que el kirchnerismo no tire abajo las PASO. Cuando tenemos una PASO con 4 opciones mixturadas, parece que hay un problema. A mí me parece que las PASO le dan orden, previsibilidad y unidad a Cambiemos. Porque cuando Cambiemos hija de las PASO y somos un frente coalicional, y cuando se quiere con la fuerza y con forceps, como quien dice, ajustar una lista, después se termina rompiendo más adelante. Claro. Y Rodrigo, ¿por qué no se terminó llegando a esa lista de unidad, o al menos en 2 listas, ¿no? Y no en 4, digamos? ¿Qué pasó allí en esas negociaciones de último momento que iban y venían y cambiaron bastante? Bueno, nada, es decir, somos un espacio coalicional, las coaliciones llegaron para quedarse en la democracia. Si vos ves la estabilidad chilena, parte de su secreto lo vas a encontrar en la coalición socialista de muchos partidos que pelean fuertemente en sus identidades propias, pero que nos une como frente coalicional una misma mirada de las prioridades de la Argentina. Y después tenemos diferencias. Intentamos, sí es cierto, te reconozco, intentamos que el radicalismo pueda medianamente articular una única lista. No se pudo. Y es legítimo, digamos, vos tenés un proceso de renovación en mi partido, que nosotros lo queremos dar, con muchos dirigentes nuevos que tiene el radicalismo. Me toca encabezar a mí, pero está el intendente Río Tercero, Marco Ferrer, el de Jesús María Luis Picat, el de Hernando, el de Morteros, la intendenta Verónica Gazzoni de Montecristo, es decir, toda una camada que ya tuvimos una interna, Martín, y que quiere renovar, y tenés 2 dirigentes que antes se pelearon y ahora son socios, digamos, que es Negri y Mestre, que bueno, nadie va a discutir la legitimidad de su identidad radical. De manera que la gente es la que va a poder optar. Nosotros creemos que hace falta un cambio, Martín, un cambio, y nuestra lista propone eso, y por eso estoy muy a gusto con la incursión y trabajo junto con Martín Lustó, con Martín Tetaz, con Facundo Manes, y necesitamos un cambio porque Argentina no está bien y no estaba bien antes de la pandemia. Venimos mal hace mucho tiempo, y me cuesta creer que con los mismos nombres, las mismas caras, las mismas recetas, tengamos resultados distintos. Rodrigo, en la previa de esta elección decimos, Rodrigo de Loredo, Luis Juez son más fuertes en Córdoba capital, y Mario Negri y el resto de la lista en el interior de la provincia. ¿Es el mismo análisis en el cual se parte desde la política para esta elección primaria? Bueno, es obvio que por mi edad y por mi trayectoria en la ciudad todavía tengo que ganar un conocimiento en el interior. Y que figuras como Mario Negri, que bueno, que repiten candidaturas hace ya bastantes décadas, lógicamente son más conocidos. Entonces sí, tenemos un desafío de llegar con nuestro mensaje. Creemos que nuestro mensaje es válido, hemos armado una lista que más o menos creemos que tiene 2 aportes diferenciales.
La vemos como más fuerte, Martín, más audaz, más corajuda. Creemos que es más útil para ponerle un freno al kirchnerismo. Creemos que no va a alcanzar con un Cambiemos tibio. Entonces, Juez es una persona audaz, corajuda, que tiene una trayectoria de lucha contra la corrupción, y son atributos que a mí me emparentan. Después tenemos diferencias, como también las hay en los otros espacios y listas. Así que, bueno, esa es la mirada que tenemos. Sí, cuando decimos un Cambiemos tibio, ¿es la lista de Negri, la considerada así, que es un Cambiemos tibio? Bueno, hay expresiones, viste, más suaves, capaz, pero puede haber gente que considere que eso es conveniente. Yo lo que creo, Martín, es, y no me gustan los discursos agrietados, que el kirchnerismo, cuando advierte que en el 2023 se pone en riesgo su gobernabilidad, el espiral de autoritarismo va a ser cada vez mayor. El kirchnerismo es un modelo de gobierno típico de los populismos latinoamericanos, que construye pobreza como resultado, porque es un Estado que gasta mucho, gordo, grande, pero débil, porque no detiene la pobreza, se financia con altos impuestos, los impuestos generan falta de inversiones, la falta de inversión, desempleo, y después aparece el Estado para suplirlo con empleo público, que es más gasto y más impuestos. Entonces, ese modelo que genera pobreza después tiene que ganar elecciones. Para ganar elecciones, acuden a prácticas autoritarias. Entonces, el fracaso del modelo no es culpa mía, sino que es culpa de los medios de comunicación o un periodista, entonces los tenemos que comprar. O es la culpa del campo, o es la culpa de los sectores concentrados de la economía y los queremos sustituir por un capitalismo de amigos. O es la culpa de un organismo intercontinental que se propuso meterlos en cana, entonces es el lawfare, entonces hay que ir por la justicia. Eso que se ve, se va a ir acrecentando a medida que el kirchnerismo vea que puede perder el gobierno. Entonces sí creo que hay que tener una opción más contundente, más audaz, menos modosita y más fuerte. Sí. Y son improntas que con Juez me parece que en ese sentido podemos aportar como utilidad, porque al final del día se trata de eso, ser una herramienta para los objetivos que la sociedad considere prioritarios. Rodrigo, ese mismo modelo, el que describís, según tu mirada, gobernó hasta el 2015 y del 2015 al 2019 Cambiemos tuvo la oportunidad de cambiar, ¿no? Y sin embargo, a los 4 años la gente volvió a elegir la opción del kirchnerismo. ¿En qué fracasaron? ¿En qué fallaron? ¿Qué pasó para que la gente rápidamente volviera a elegir esa opción? En muchas cosas, por eso también explica lo que digo. Hay una apuesta hace mucho tiempo de creer que Cambiemos se va a desarmar. Lo cierto es que llegó el gobierno, entregó un gobierno rompiendo un maleficio del 6 de septiembre de 1930, que no terminaba un gobierno no justicialista en su periodo, y cometimos muchos errores, por eso la gente nos dejó de votar, y después dijimos, bueno, después de la derrota Cambiemos se va a desarmar, y se mantuvo unido parlamentariamente, entonces por eso tengo esta mirada de las PASO. Cometimos muchos errores que creo que el desafío de ahora, Martín, es el límite que la gente nos está pidiendo, el avance autoritario, que es un poco lo que te expresé, pero el segundo y más importante es empezar a construir una alternativa. Esa alternativa en la Argentina es crear empleo. Y esa alternativa la tenemos que construir de los errores que hemos cometido en la gestión. Yo repaso muchos errores en la gestión, pero ya está, no nos vamos a detener a permanentemente hablar del pasado. Sí. Creo que hubo una mirada mediacentrista, hubo una incomprensión muchas veces de la extensión del territorio y hubo una ingenuidad en algunas políticas, y puedo así seguir señalando muchos errores en la gestión. Sí creo que había un rumbo del país en el mundo que estaba acertado, ¿no? Entonces, tenemos que volver a construir una alternativa, y en mi caso particular me inspira y me parece un buen aporte la incursión de nuevos dirigentes en el radicalismo, ¿no? Rodrigo, Martín Lustó, Martín Tetas. Sí. Bueno, esta era un poco la pregunta, ¿no? A partir del 12 de septiembre de la noche, trabajar todos unidos, volver al esquema de unidad, formar la lista para las generales, o crees que puede quedar alguna herida de estas primarias? No, trabajar todos unidos, y no tienen que quedar heridas, para lo cual tiene que haber sin escandalizarse tampoco, pero las diferencias tienen que canalizarse
en argumentos, en ideas, en propuestas y no enojarse. Entonces, ese es el desafío. Para eso se hicieron las primarias. Yo no entiendo para qué le hacen gastar plata al Estado los que ya tienen una lista de unidad. No sé cómo es que han armado la lista de unidad, por ejemplo, Frente de Todos, porque sé que son una bolsa de gatos y tienen más diferencia, mucha más diferencia que la que tenemos nosotros en Cambiemos. Son un escándalo de incoherencia absoluta y total. Basta ver a Cristina, lo que decía Alberto de Cristina, y Massa, que construyó su identidad política en oposición a Cristina. De eso nadie habla. Y están unidos. Alguien se pregunta, ¿cómo es que están unidos? Bueno, no sé, ya está. ¿Para qué le hacen gastar plata en las PASO al Estado? Digamos, las PASO se hicieron para que haya varias listas en un frente mismo coalicional. Después de las PASO, Cambiemos va a estar unido. Hace tiempo que nos dicen, no, pero usted, y se mantiene unido. Hay que unir a Carrió, al radicalismo, digamos, que somos un partido complejo, que discute todo y que la gente por ahí no nos comprende, y al PRO, que es una máquina de fabricar candidatos, porque un día está Macri, después apareció Horacio, después vino María Eugenia, después Patricia Bullrich. Son muy competitivos, entonces esa amalgama, la mejor forma de ordenarla es con el voto de la gente. Y bueno, hablemos un poco de propuestas, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas que Rodrigo Loredo va a llevar al Congreso cuando sea diputado? Mira, Martín, no me gusta demagogia a mí. Entonces, la Argentina tiene un gran desafío, que es crear empleo. Para crear empleo necesitas 5 grandes reformas estructurantes en el país, que tampoco son inventar la pólvora, porque muchas ya están consensuadas y escritas. Primero necesitas un relacionamiento para con el mundo inteligente y práctico, no ideologizado. Los estados en el mundo se pelean para ver quién mete sus productos en distintos mercados, ganar mercados y aumentar el perfil exportador. Ese es el rumbo internacional. Después necesitas una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma educativa y un plan de infraestructura para el desarrollo. Y ahí me voy a detener. En ese plan de infraestructura, por mi experiencia, sabes que estuve a cargo de la empresa ARSAT, de la mayor sofisticación tecnológica de la Argentina. Creo que Argentina se tiene que dar un plan de despliegue tecnológico que nos permite un acceso a Internet en condiciones de calidad, velocidad, precio e igualdad en el territorio. Ese es un desafío que yo lo tomo personal, que no va a pasar con que yo llegue a un proyectito, el proyectito de Loredo, al Congreso. Se requiere articular consenso, convencer, y necesitamos ordenar las prioridades para que el Internet sea una ventana al mundo. Bueno, hoy Alberto Fernández habló de un servicio público para Internet. ¿Consideras que ese es el camino? ¿Tratarlo de esa manera? No, me parece. Y bueno, pero es más de lo mismo, es campaña, es demagogia y es una burrada, además, porque alguien le tendría que haber dicho al presidente que eso ya lo hicieron. En agosto del año pasado sacaron un decreto de necesidad de urgencia declarando de servicio público el Internet, la televisión. Es una discusión teórica lo de servicio público. El problema es que en la Argentina, en boca del peronismo, cuando hablan de servicio público, está asociado a control de tarifas, control de precios, gran intervención estatal, interferencia en los mercados, y todo eso ha generado, y todas esas políticas, los distintos rubros, termina generando lo contrario de lo que dicen querer generar. Controles tarifarios en el acceso a Internet no tiene casi ningún país del mundo. Fíjate que lo que hicieron nos ponen en el peor del mundo. Cuando declararon de servicio público a través de un decreto de necesidad y urgencia, sin conversar con las cooperativas, las empresas de telecomunicaciones pymes y las grandes empresas de telecomunicaciones, con un solo decreto pretendieron frenar el crecimiento de los precios. ¿Cuál fue la consecuencia? La de hoy. Todas las empresas presentaron amparos en la justicia, casi todas, de manera que se generaron 2 consecuencias. Por un lado, no se frenaron los aumentos de los precios, porque las empresas lograron que la justicia les asista en la razón. Che, esta es mi actividad económica, si no me dan un subsidio, yo tengo que aumentar este precio, tin, tun, tan. Y por otro lado, frenaron absolutamente las inversiones que necesita una de las industrias más dinámicas
para poder hacer los despliegues necesarios y no quedarnos al costado del avance tecnológico. Es decir, ir hacia el 5G, que es ir hacia una mayor velocidad en el Internet del celular móvil, está absolutamente paralizado en la Argentina y nadie va a poner un peso, se necesitan miles de millones de dólares. Si entiende que hay un gobierno que porque hay una campaña de pronto va a meter un decretazo y va a decir, bueno, pescado para todos. Lo cierto es que este Estado administrado ineficientemente no te puede cortar pasto una ruta y te viene con un discurso absolutamente demagógico que atrasa y que no genere lo que ellos quieren generar. El Internet tiene que ser servicio universal, que es muy distinto. Servicio básico, que eso es, que se garantice un paquete mínimo e indispensable de acceso igualitario. Pero si vos querés hacer como se hace con el gas, ¿sabes lo que te pasa, Martín? Terminás desde el Estado subsidiando el Internet a sectores que lo pueden pagar. Claro. Y así funciona el país. Entonces, la empresa le termina subsidiando el Internet al sector más pudiente de Villa María o de Córdoba Capital. La empresa y el Estado se queda con eso que podría haber cobrado para las inversiones. No hay inversiones y nos quedamos con el Internet que tenemos, que todavía deja mucho que desear. Sí, bien clara la explicación en torno al tema. Bueno, Rodrigo, nos quedan algunas semanas más todavía. Dos cuestiones referidas a Villa María. Por un lado, ¿cuándo van a volver? Porque estuvieron hace algunos días atrás. Y segundo, ¿cómo están viendo esta pelea que se va a dar aquí en el propio departamento entre Gilia y Castelo? ¿Cómo la ven desde la oposición? Bueno, vamos a estar volviendo porque si viene una campaña rara, vamos a recorrer toda la provincia con mucha intensidad. Ya estuvimos en Villa María en una presentación rápida de la lista, sí. Lo vamos a volver con una agenda más cargada. Bueno, y la pelea de ustedes es un clásico que van a tener, que lo estamos viendo, es como una segunda elección que tiene entre las figuras súper conocidas. Yo los conozco los dos y los respeto a los dos dirigentes, tanto a Eduardo Castelo como a Martín Gil. De hecho, me parece que Martín Gil sea una de las caras del kirchnerismo. Bueno, está bueno que sea renovación y que discutamos la Argentina. Yo quiero discutir con Máximo Kirchner la Argentina que ellos tienen en la cabeza, porque no se trata solamente de una diatriba de eslóganes, ¿no? Está bueno poder argumentar. Yo creo que no nos llevan, por más buenos objetivos que algunos puedan tener, no nos llevan a una sociedad de desarrollo. Entonces, veremos qué pasa ahí. Me parece muy anómalo lo institucional. El peronismo nunca respetó lo institucional. Hay un manoseo extremo. Yo, sin escandalizar, Martín, yo te voy a decir algo muy concreto, hago mal de decirlo en mi caso. Yo, como presidente del bloque de legisladores en el radicalismo, siempre votaba en contra las segundas licencias que los ministros pedían. Eran elegidos legisladores, pedían una licencia de 6 meses, se iban al Ejecutivo y después volvían a pedir. La primera licencia se la dábamos. Las segundas y terceras no, porque ya era un manoseo institucional que atentaba a la democracia, digamos, porque entraban legisladores suplentes, como ahora te entra un intendente suplente, que la gente no lo votó, no es un tema menor. Pero bueno, una cosa es ser oposición y decirlo de pico. ¿Qué me pasó a mí? No fuimos más oposición, llegamos al gobierno nacional y me convocaron para ARSAT, y yo era recién electo diputado, y vino la licencia, pedí una licencia para ver si iba a ser funcionario. Cuando yo ya advertí que era el funcionario de ARSAT, vino la segunda licencia y renuncié a mi banca legisladora. Hay que volver a esa ejemplaridad en lo público porque me parece que, primero, es un respeto a las instituciones de la democracia. Me parece que lo que se está haciendo con licencias absolutamente manoseadas e interrumpidas es grave y no tiene que pasar. Bueno, Rodrigo, te agradezco por esta charla con nosotros y, por supuesto, te esperamos acá cuando vengas para Villa María, hacemos nota en el piso. Sí, claro que sí, voy a estar ahí en el pago del peludo chico, digamos, mi máximo referente histórico. Sí, señor. Por la cual pertenezco a esta familia y parte de la cultura argentina que es el radicalismo, que es don Amadeo Sabatini. Bueno,